Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Hola Fer, Pai, Pepe y Resistencia. Este debería ser el típico mensaje de agradecimiento en el que se pone en valor la labor del programa, su independencia o su sosiego, pero quería hacer extensible este agradecimiento al resto de mecenas que han estado sosteniendo este programa durante los 3 años que yo no he podido hacerlo. Quería poner el énfasis en este punto porque también es el esfuerzo de estas personas el que ha venido sosteniendo el acompañamiento del que he disfrutado durante este tiempo que ha sido difícil para mí. Hoy me uno al equipo de mecenas con la esperanza también de estar sosteniendo este proyecto para aquellos que tienen más dificultades y para pues mandarles también un abrazo desde aquí, que todo pasa y que aquí estamos en casa, de vuelta a casa, haciendo grande y fuerte la resistencia. Un abrazo, equipo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. We talk about 5% of the population which has been either killed, either injured or who is missing. More than 100,000 people, up to a population of 2 million, and this in only 4 months. We also know, based on what UNICEF says, 17,000 children are separated from their parents, no news about their parents. Con respecto a la amnistía, como saben ustedes, estamos ya en jueves, la próxima semana de nuevo Comisión de Justicia, y se va a hablar seguramente las 2-3 próximas semanas muchísimo con respecto al texto final de la ley de amnistía. Yo soy claro y contundente. Hay una ponencia ya aprobada. El texto es y será finalmente constitucional. Vuelvo a ratificar mis palabras de que esto será un avance para la convivencia. Ahora descubrimos que también estaba en la agenda del Partido Popular. Es decir, es sorprendente, ¿no?, que hayamos tenido que soportar manifestaciones, acoso y asedio a nuestras sedes, un lenguaje de lo más grueso, insultos, cuando resulta que, oiga, la cosa no era tan dramática hasta el punto de que el propio Partido Popular tenía estas medidas en su agenda. Hay gente que su objetivo fundamental es mantenerse en el poder. Hay otra gente que su objetivo fundamental es servir desde el poder el tiempo que la gente quiera. Pero hombre, una vez que has estado, al menos que se te recuerde por haber hecho alguna cosa y sobre todo también por ser honesto y no mentir. Me parece fundamental en que los políticos no mientan. No, mire, la condición que se puso para los indultos es exactamente la que pone la ley. Que vengan a España, que les juzguen y que una vez que les condenen se comprometan a no volver a hacerlo. Todo lo contrario es lo que dicen los de Junts. El PP tiene que tomar decisiones relevantes, por ejemplo, después de las europeas, ¿con quién querrá pactar en el Parlamento Europeo? ¿Con la extrema derecha o mantener los pactos que tradicionalmente ha mantenido con la socialdemocracia y con los verdes y con los liberales en el Parlamento Europeo? Y es muy importante porque aquí tal vez veremos cómo el Partido Popular Europeo empieza a tener dudas sobre qué tiene que hacer. El Gobierno tuvo que tomar el mando de toda esta situación solo y traer el material sanitario solo y ponerse a trabajar con la policía, no instancias de la policía, fue la policía la que formó parte de nuestro efectivo y tuvo que entrar en las residencias a ver lo que había ocurrido. ¿Y sabe lo que sucedió? Silencio, señora había Delgado. Muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también?
que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también fallecía. Porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. Como hay alguien que tenía a su padre, a su madre o a su abuelo con una edad avanzada, pero perfectamente autónomo, con su nivel cognitivo perfectamente, y que se sigue preguntando qué pudo pasar o si se pudo salvar llegando a un hospital y con un respirador. Oigan, pongamos sentido común a esto y respetemos a los valencianos y la industria de la pirotecnia valenciana. Y hagamos de algo bonito, positivo y de unión de cultura entre Madrid y Valencia algo realmente positivo. Pues ya estamos en viernes otra vez, ya hemos llegado hasta el final de la semana. Si hemos llegado hasta aquí podemos celebrarlo, siempre dice Pai, es mejor cumplir años que lo contrario. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Viernes 16 de febrero del año 2024, una semana de la cafetera que culmina la semana además más cercana a las elecciones gallegas. Este fin de semana va a quedar finalmente resuelto el enigma. ¿Podrá el BNG realmente romper la mayoría absoluta del Partido Popular? Tienen muchas expectativas. Es como dice esta mañana también el Periódico de España en su portada: la tensión, Galicia, que se respira. Galicia cierra la campaña con la mayoría absoluta del Partido Popular en el aire. Y ha sido una semana de vértigo, especialmente para el Partido Popular, que ha dinamitado no solamente su estrategia gallega, su estrategia nacional, dejando filtrar el titubeo de la organización, el titubeo de Núñez Feijóo con la amnistía para Puigdemont. Bueno, si eres un marciano y acabas de aterrizar en la Tierra, el pasado viernes tuvo lugar una comida en la que Feijóo se reunió con 16 periodistas de todos los medios, de izquierdas y de derechas. Se pactó que sería off the record, no se citaría a la fuente, pero el director de El Independiente, Casimiro García Vadillo, contó que era Feijóo la fuente. Citó a 16 medios, insisto, de todas las ideologías, ahora veréis por qué insisto en esto. Y allí Feijóo contó que había contemplado él también la posibilidad de concederle una amnistía. Le duró 24 horas, pero sí estuvo analizando la posibilidad de conceder posteriormente indultos a los independentistas. Claro, esto desbarata, rompe por la mitad toda la estrategia del Partido Popular, que han estado acusando al gobierno poco menos a golpe de consigna preconstitucional. Les han estado acusando de golpistas, de subvertir la justicia, de romper el principio de la igualdad de todos los españoles con este perdón intencionado solamente para mantenerse en el poder. Bueno, pues el propio Feijóo estuvo titubeando con esta idea. Lo confirmó 24 horas después, incluso durante un mitin. El día anterior había tenido lugar la comida. El sábado dice: El Partido Popular tardó menos de 24 horas en decir que no y en rechazar totalmente la amnistía. Tardó menos de 24 horas en decir que no, es decir, estuvo titubeando con ello durante 24 horas. Cuando los periodistas empezaron a publicar la información, porque se había pactado que podían hacerlo todos el sábado por la noche, se había pactado con el equipo de Núñez Feijóo. Se montó tal revuelo que Feijóo volvió a cambiar de versión y negó haber contemplado el indulto. Como además ninguno de ellos podía revelar quién era la persona que se lo había contado, pues el lío se montó en los medios. Pero esto solo 24 horas después, cambia de versión otra vez. Han llegado a decir que ahora yo estoy de acuerdo con las amnistías y con los indultos. No, han llegado a decir no, lo has dicho tú. Y claro, en todo este barullo pues ha habido mucho debate en las páginas de los periódicos. ¿Quién era la fuente que llegó a decir eso? Casimiro García Vadillo lo dijo clarísimo. El resto de los periodistas, aunque todos sabíamos en qué, yo no estaba en esa comida, así que no me doy por aludido por ningún off the record ni por ninguna consigna.
Y el caso es que queda destapado este embrollo, pero claro, ya desbarata completamente la estrategia del Partido Popular, que sabe como nadie hacer campañas electorales divertidas, porque no contentos con eso, el lunes se filtran a la prensa las actas de la Policía Municipal de Madrid que demuestran que efectivamente sí había un protocolo de la vergüenza, sí que estuvo diseñado por la Comunidad de Madrid, el protocolo de la vergüenza durante la pandemia, que impedía que los ancianos enfermos de COVID fueran trasladados a los centros hospitalarios. Ayuso lo había estado negando. Bueno, ayer tuvimos reacción de esto. Ayer hubo lío en el Parlamento madrileño. Isabel Díaz Ayuso justificó el no traslado de los mayores de residencias a hospitales. ¿Y sabéis con qué argumento? Diciendo, si al fin y al cabo se morían igual. El Gobierno tuvo que tomar el mando de toda esta situación solo y traer el material sanitario solo y ponerse a trabajar con la policía, no instancias de la policía, fue la policía la que formó parte de nuestro efectivo y tuvo que entrar en las residencias a ver lo que había ocurrido. ¿Y sabe lo que sucedió? Silencio, señora había Delgado. Muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también fallecía, porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. Se morían igual. Y claro, esto ha sido carne de meme en todas las redes sociales, hasta el punto de que había gente que ponía a Hitler firmando en los campos de concentración diciendo, hombre, si morir se van a morir igual, más tarde o más temprano. Bueno, pues ayer esto era objeto de debate en las redes sociales, como que se morían igual. En primer lugar, no es verdad. Muchos fueron salvados en los hospitales. ¿Os acordáis? Aquellos pacientes, incluso una mujer que la llamaron Milagros. Decían, ha sido un auténtico milagro. Se salvaban los pacientes, pero desde luego no morían con dolor. Porque los paliativos, por lo menos la posibilidad de ser sedados, en lugar de morir entre ahogos y de esa forma tan incruenta. Pero bueno, ese abandono que vivieron nuestros mayores, con además esa manera de elegir, porque, bueno, como ya son mayores, pues entonces se le da prioridad a los otros de esta forma tan infame. Todo esto irrumpe también en la campaña gallega, el Partido Popular en su máxima expresión. Bueno, pues no contentos con esta explosión de informaciones, resulta que esta semana también 2 guardias civiles fallecieron en una colisión con una lancha de narcos. Sabéis que esto ha ocurrido en Barbate, ha puesto el foco sobre la seguridad allí, sobre los medios con los que cuenta la Guardia Civil. El PP ha intentado enredar con eso, pero claro, qué gran estrategia. ¿Qué podía salir mal? Enviar a Núñez Feijóo a dar consejos sobre narcos, para luchar contra el narco, para hablar de las embarcaciones. A Núñez Feijóo, claro. Le vas a hablar a Noé de inundaciones. De la ausencia absoluta de medios necesarios para luchar contra el crimen organizado en la provincia de Cádiz. Estamos hablando que ni siquiera ha dado la cara y ha venido a Barbate. Estamos hablando de un presidente del gobierno que en la noche de luto se va a un festival. Lo dice él, a quien acompaña una fotografía de juventud en una lancha con un narco y que le lleva acompañando durante toda su vida política. Bueno, Feijóo, criticando al gobierno por la muerte de los guardias civiles en Barbate, ha intentado que esta semana eso tuviera un cierto protagonismo, pero no ha conseguido tampoco desplazar el foco de atención, precisamente porque quizá no es la persona más adecuada para lanzar este discurso. Bueno, podía ser peor todavía, porque ya en el colmo de la ironía, ayer vimos a la alcaldesa de Marbella, ni más ni menos, la alcaldesa de Marbella criticando la estrategia de lucha contra el narcotráfico. La alcaldesa de Marbella dando lecciones. Esto tiene su ironía, ahora veréis. Evidentemente hay que priorizar y hay que dar a la Guardia Civil y a aquellos que luchan contra el narcotráfico y a aquellos que luchan contra el tráfico de personas y a aquellos que luchan contra la seguridad por parte de todos, que puedan disponer de los mejores medios. La alcaldesa de Marbella, del Partido Popular. Bueno, pues precisamente esta semana hemos conocido que la Fiscalía pide 22 años de cárcel para el hijastro de esta alcaldesa por sus vínculos con el narcotráfico. Así que, insisto,
Si hay alguien que sabe organizar campañas electorales es el Partido Popular. Van de error en error un día tras otro. Bueno, pues esto ha sido la semana política en términos generales, con un montón de pequeñas connotaciones. Ha habido actualidad ayer en la que, es verdad, la campaña de Galicia sigue muy presente y hay mucho enredo. Y todavía el PP intentando matizar lo de la amnistía, intentando justificar y todo esto. Vamos a repasarlo ahora enseguida. Muy buenos días a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por vuestra compañía siempre, muchísimas gracias por vuestro cariño y gracias de verdad por el apoyo al programa La Cafetera. Yo sé que insistimos mucho, pero el programa se sostiene gracias a los oyentes, gracias a los suscriptores, gracias a los mecenas que con su suscripción, con su cuota, hacen que sea posible mantener este proyecto. Gracias de corazón esta semana, Daniel Alfaro, gracias Rebeca, gracias Adrián, muchísimas gracias en nombre de Pilar, en nombre de Pepe, en mi nombre, en nombre de los oyentes de La Cafetera, en nombre de La Resistencia. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, no estás sola. Bueno, ya sabéis que los programas de los viernes se convierten no solamente en un pequeño repaso a la semana, que además lo hacemos desde diferentes aproximaciones, porque Pilar, hablaremos con Pilar de la Peña ahora enseguida, con Pilar de la Peña repasamos qué informaciones han tenido impacto en la prensa internacional, informaciones sobre España, y eso nos ayuda a tener una lectura algo más distanciada, porque los corresponsales internacionales no viven con la pasión con la que vive la profesión aquí en España en la información, hay algo más de distancia, más aséptico, y también nos permite ver qué imagen proyecta este país en el exterior, así que hablaremos con Pilar de la Peña. Pero hoy además, como es viernes, los viernes sabéis que en La Cafetera hablamos también de series, de películas, de documentales. Hoy vamos a hablar de Taylor Swift. Los Swifties estarán contentos por un documental, Miss Americana, Taylor Swift. Hablaremos en Plato Plomo. Esto es bueno porque resulta que Taylor Swift tiene un perfil muy político. No solamente ha destacado en el mundo del espectáculo, sino que además ha conseguido que sus discursos sobre el feminismo, contra la extrema derecha, contra Donald Trump, se hayan convertido también en un elemento en defensa del LGTBI, por ejemplo, en un elemento cultural muy importante. Así que los Swifties son muy activos en la defensa de algunos valores y lo podremos comentar luego con Ana. También vamos a hablar de videojuegos. Esta semana ha sido la semana del Día Mundial de la Radio. Con ese objeto, Zares nos ha preparado un viaje por la radio a través de los videojuegos. ¿De qué manera la radio ha tenido presencia en el mundo de los videojuegos? Cómo los videojuegos utilizan este recurso muchas veces incluso para dar pistas sobre cómo seguir encontrando, pasando pantallas, en fin, hablaremos con ella. Bueno, y os contaré una cosa. ¿Sabéis que hubo un programa de radio que emitía videojuegos en su señal? Tenías que grabarlo por la noche. Era de madrugada, tenías que grabarlo y luego metías la cinta cassette en tu Spectrum o en tu Commodore y ejecutabas el videojuego. Luego os lo cuento bien cuando conversemos con Zares. Pero hablaremos con ella del mundo de los videojuegos. Sí, ha sido el Día Mundial de la Radio. En el Día Mundial de la Radio improvisamos una sobremesa que fue maravillosa porque llamamos allí a Macarena Berlín, a mi hermana, porque es mi hermana y me lo perdona, y porque es una de las personas que mejor conoce la relación que se establece para con los oyentes desde aquí, desde este micrófono, porque se crea un vínculo, una intimidad que pocos medios pueden dar. Además, escuchando la radio, la compañía, la inmediatez, bien, todas estas cosas que conocéis vosotros perfectamente. Bueno, y aprovechamos también para llamar a Javier Gallego, a Carne Cruda y a Iñaki Gabilondo. Allí estuvimos hablando con Iñaki Gabilondo sobre el anhelo humano de trascender. Hablamos de la radio, de lo que significaba la radio, el mundo de la radio y tal, pero hablar con Iñaki Gabilondo siempre es hablar con más profundidad. Y entonces estuvimos conversando sobre cómo sería recordado alguien como Iñaki Gabilondo, que nos ha acompañado tantos y tantos años a través de las ondas. Decía Iñaki Gabilondo, yo no tengo ningún interés en ser recordado. Bueno, seré recordado por los que me quieran, por la gente de alrededor, alguna persona quizá dispersa. Eso nos dio la oportunidad, por cierto, de abrir 24 horas después el especial en la sobremesa de La Cafetera sobre cómo le gustaría a uno ser recordado. Llegaron un montón de audios de oyentes, un montón de fotografías sonoras sobre
cada uno de nuestros oyentes cómo les gustaría a ellos ser recordados. Y es súper bonito ese programa, si lo podéis recuperar os lo recomiendo porque la verdad pasamos un rato fabuloso. Bueno, pero el propio Iñaki Gabilondo decía yo... No tengo ningún interés en ser recordado. Esto sé que además será recordado salvo las figuras memorables de la historia que consiguen pasar por encima de las generaciones. Los seres humanos normales somos recordados durante un ratito mientras sobreviven un poco tus seres más inmediatamente queridos y luego ya en la siguiente generación se desvanece, o sea, tus hijos te recuerdan, tus nietos te semi-recuerdan y la gente por ahí y luego en 2 generaciones ya ha desaparecido como el último vestigio de polvo, ¿no? Yo no creo que tenga posibilidades de ser querido más allá, ni tampoco tengo ninguna necesidad. Yo el otro día, cuando tuvo el Instituto Cervantes el detallazo extraordinario de invitarme a hacer eso que llaman el legado, o sea, que le cojan a un señor y le dicen deposita aquí, guarda un legado y déjalo para el futuro, ¿no? Entonces, como el Instituto Cervantes está en el antiguo Banco Hispanoamericano, tiene la sala que ya era enorme, donde están las cajas de los depósitos y la caja fuerte con esas puertas enormes, colosales, etc. Entonces han ido ahí escritores y distintas personas entregando, uno dejaba una partitura, otro un libro que había escrito, un cuadro que había pintado, un tal, para que dejara como un legado, ¿no? Entonces a mí me invitó Luis García Montero, que hice yo también mi legado, y bueno, lo que dejé físicamente como legado fue un micrófono que fue el último micrófono que utilicé en mi último comentario que hice en la SER, y se quedó, ¿no? Pero yo decía, pero mi legado sí existe, respondo en este caso a tu pregunta ahora mismo, pues no está, o sea, lo que no existe, el legado, se lo ha llevado el viento, lo que el viento se llevó. Bueno, la radio que nos sirve, también nos sirvió para reflexionar un poquito en torno a este medio, la vida de este medio, lo que significa para cada uno de los oyentes y poder conversar, una excusa para poder conversar con Iñaki Gabilondo, que siempre es motivo de celebración, motivo de alegría. Pues bueno, esto en lo que se refiere a la semana de la cafetera, lo que hemos vivido, lo que tenemos también hoy a lo largo del programa, en una jornada que, como digo, está marcada por y lo va a estar este fin de semana por las elecciones en Galicia. Se preparan ya los especiales informativos para el domingo. Allí se resolverá la incógnita. ¿Podrá arrebatarle la mayoría absoluta al Partido Popular el BNG? Todas las expectativas, las encuestas lo apoyan, avalan que eso es posible. Pero el Partido Popular ya ha comenzado a ponerse nervioso. Dice el diario.es esta mañana, el PP mete en campaña a ETA ante el temor a un vuelco electoral. Y además los esfuerzos de TVG, de la Televisión de Galicia, por vincular a Pontón con el terrorismo y de Barbate a ETA, pasando por la amnistía. Esta mañana Feijóo, Rueda y Televisión de Galicia, dice el diario.es esta mañana, Feijóo, Rueda y Televisión de Galicia echan el resto en los últimos compases de campaña para alentar el temor sobre falsos vínculos del BNG con el terrorismo de ETA y bloquear las opciones de su principal rival en las elecciones. Pero como el PP va dando bandazos de un lado a otro, ahora ha convertido a Ana Pontón en el objetivo principal. Al principio había colocado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como objeto de las críticas. No le ha sido muy eficaz. Bueno, mientras tanto, vemos cómo, sí, con ese capítulo, hoy están las portadas de los periódicos destinadas a esto. Y fijaos, hemos visto como también en el debate político el Partido Socialista intentó aprovechar el desliz, el patinazo del Partido Popular, que ha tumbado toda su estrategia respecto a la amnistía. Ayer veíamos a Óscar Puente, le escuchábamos destacando la hipocresía del PP con este capítulo. Ahora descubrimos que también estaba en la agenda del Partido Popular. Es decir, es sorprendente, ¿no?, que hayamos tenido que soportar manifestaciones, acoso y asedio a nuestras sedes, un lenguaje de lo más grueso, insultos, cuando resulta que, oiga, la cosa no era tan dramática hasta el punto de que el propio Partido Popular tenía estas medidas en su agenda. Entonces, lo único que espero es que de aquí en adelante, a ver si esta revelación que hizo el señor Feijóo en privado hace unos días sirve para distender un poquito la cuestión, desdramatizar y asumir que efectivamente, como el Partido Popular reconoce, había una necesidad de reconciliación en Cataluña. Lo reconocen y, por tanto, si esa necesidad existe, arrimemos todos el hombro para que se produzca. Para que se produzca, decía Óscar Puente. Bueno, pues fijaos, esta mañana en el Periódico de España, Galicia cierra la campaña con la mayoría absoluta del PP en el aire. Los sondeos internos, dice este periódico que dirige Gemma Robles, los sondeos internos y el impacto del giro por la amnistía inquietan a los populares. El PSOE se lanza a por el voto perdido de Sumar y BNG, que persigue el vuelco. Los gallegos
pueden dejar atrás 15 años en los que la sanidad y la educación fueron a peor, dice en una entrevista Ana Pontón, y en otra entrevista Alfonso Rueda dice el objetivo son los 38 escaños para poder gobernar, pero creo que tendremos más, dice en una entrevista en ese periódico. Mientras en el periódico La Razón dice Génova, si el PP pierde, la Xunta será por Abascal. Intentan que no salpique las culpabilidades a Núñez Feijóo. Va a ser difícil porque dentro de los grupos de WhatsApp del Partido Popular están ardiendo. Cuentan los oscuros callejones de la corte madrileña que se habla del liderazgo si se pierde el gran feudo del PP en Galicia. Aparecerán los cuchillos de madrugada en el Partido Popular y habrá quien tenga la tentación de cuestionar el liderazgo de Núñez Feijóo. Es verdad que ha sido su patinazo en campaña sobre la estrategia que él mismo había decidido, tan dura contra la ley de amnistía, lo que ha puesto todo patas arriba. Pero también es verdad que las encuestas ya estaban complicadas para el Partido Popular en Galicia. El BNG elude la foto de la coalición para las elecciones europeas, dice el periódico La Razón, mientras también vemos cómo esta mañana el foco es colocado en ese mismo enfoque. Galicia es mujer en Galicia por el periódico El País en su portada. Así que mientras, pues a la espera de que las urnas resuelvan las incógnitas, se está jugando de medio perfil, porque las portadas de los periódicos, incluso de la derecha, no os creáis que están pisando demasiado fuerte el acelerador. A todo el mundo un poquito, mejor que no haya ruido, no vaya a ser que... Eso sí, en el periódico El Mundo, no. El BNG es radicalidad, sin el PP habría una Galicia muy distinta, amenazan en la portada esta mañana. Alfonso Rueda, a través de unas palabras de Alfonso Rueda, el candidato del PP a la presidencia de la Xunta, que es entrevistado también en ese periódico. Bueno, pero si hay algo que está colocado en los medios de comunicación más allá de la política nacional, que luego veremos porque sigue habiendo cuestiones que atraen la atención, pero si hay algo que fija la atención, eso es lo que está ocurriendo en Gaza. Ayer escuchamos a UNRWA denunciando el altísimo precio que está pagando la población civil en Gaza por la ofensiva israelí. There is a deep sense of panic and anxiety regarding the prospect of an unfolding military operation also in Rafah. La región está en una situación de altísima angustia. La gente a la espera de que se produzcan incursiones militares vive con muchísimo pavor en la situación y las cifras de fallecidos son extraordinariamente altas. Esto ocupa la atención en una semana en la que la inacción vuelve a ser un día y otro la nota dominante de este conflicto, la inacción internacional. ¿Cómo es posible que nadie sea capaz de detener, que nadie sea capaz de frenar esto? Bueno, esta semana conversamos precisamente con la periodista Olga Rodríguez, experta en información relacionada con Oriente Medio, y allí decía, claro, sabéis que ha denunciado que España, a pesar de anunciar lo contrario, ha seguido vendiendo armas a Israel. Decía Olga Rodríguez en este programa: ¿qué tipo de relación quiere tener con Israel mientras Israel viola los derechos de los palestinos y viola el derecho internacional y comete una masacre? Y hay margen de maniobra. No hay que esperar a ver qué política dicta Estados Unidos. Y no hay que tener miedo, porque lo que nos debe dar miedo, porque la historia nos observa, nos está observando, lo que nos tiene que dar miedo es que no estemos a la altura. Porque el día de mañana nuestros hijos e hijas nos van a preguntar: ¿y dónde estuviste? ¿Y qué hiciste para evitarlo? Esta ha sido una semana en la que, además, no solamente Oriente Medio ha estado en el foco. Las víctimas, hemos oído testimonios terribles, una niña de 8 años pidiendo ayuda a través de un teléfono móvil, escondida dentro de un automóvil, dentro de un coche, pidiendo ayuda a los servicios de emergencia, siendo tiroteada, falleció allí con su familia. Testimonios que se han incorporado también al catálogo de
esta enorme tragedia que se está viviendo en Gaza y que nos recuerda la desproporción salvaje que se ha vivido en la respuesta de Israel a los atentados de Hamas. Pues fijaos, además de este asunto, que no parece que avance en ninguna dirección, ha sido protagonista en estos días Rusia. Vladimir Putin era entrevistado y decía que prefería que Biden ganase las elecciones. Dice, porque Biden es predecible, tiene experiencia. Байден или Трамп? Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ. Esto ha dejado a la campaña electoral norteamericana con el pie cambiado. De pronto ha centrado la atención en el gran fantasma ruso y, fijaos, ha salpicado tanto la campaña que ha entrado de lleno el propio Donald Trump diciendo que Putin prefiere a Biden porque gracias a él está consiguiendo todos sus objetivos en Ucrania. Including Ukraine. That's a gift. He's got a gift. He's going to have his dream of getting Ukraine because of Biden. The whole thing is just crazy. Biden has given him the only president in the last 5 that hasn't given Russia anything is a president known as Donald J. Trump. You know that. I don't have to go over the list. Y mientras tanto, desde el equipo de Biden contraatacan diciendo que ningún presidente de los Estados Unidos se había atrevido a doblegarse tanto ante Rusia como lo ha hecho Donald Trump. Se refería Biden a unas palabras de Donald Trump que había dicho que animaría a Rusia a atacar a los aliados de la OTAN que pagasen poco. Eso disparó las alarmas en Europa y abrió un debate sobre la financiación de la OTAN, sobre la carrera militar. Bueno, con este lío montado en Estados Unidos, que también salpica la precampaña en este año en el que ahora de pronto se destapan cosas, algunas un poco surrealistas, reclamaciones. Estados Unidos teme que Rusia coloque un arma contra satélites en el espacio, un arma nuclear. Ha habido unos informes de los servicios de seguridad norteamericanos que especulan con la posibilidad de que Rusia esté preparando una arma, una tecnología de esa naturaleza para ser lanzada al espacio. Y bueno, pues ahí hay bastante lío. Mientras tanto, los demócratas están proponiendo que se envíen más fondos para Ucrania. Ayer ocurrió una cosa. Una candidata republicana, una senadora republicana del gobierno de los Estados Unidos, porque en todo esto de la financiación de la OTAN ha irrumpido media Europa. Y hemos escuchado incluso a David Cameron pidiéndole a Estados Unidos que reconsidere el dinero que se necesita para Ucrania, porque si no se convertirá en el nuevo Hitler, hablando de Vladimir Putin. Y entonces ha contestado un miembro del Partido Republicano, Marjorie Taylor, le ha dicho a David Cameron que le bese el culo. Britain's Foreign Secretary David Cameron says that you should vote through funding for Ukraine. What do you say to that? I think he tried to compare us to Hitler also. And if that's the kind of language he wants to use, I really have nothing to say to him. Well, he likened you to an appeaser to Hitler in not voting through funding for Ukraine. Are you an appeaser for Putin? I think that I really don't care what David Cameron has to say. I think that's rude name-calling, and I don't appreciate that type of language. And David Cameron needs to worry about his own country, and frankly, he can kiss my ass. Pues nada, que le besen el as. Y con ese lío, así está la política en este momento, donde lo internacional se mezcla con lo nacional y en fin, en el pequeño teatro de la política también irrumpe todo esto. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Más cosas que han ocurrido también aquí.
Bueno, algunas noticias que no están en el capítulo internacional, que no tienen el foco tan importante, pero que son menores, pero retratan algo también de la vida política en España. Resulta, fijaos cómo es esta historia que os voy a contar, Resulta que el alcalde de Madrid, durante una feria, coincidió con la alcaldesa de Valencia. Y entonces allí estuvieron bromeando y el alcalde de Madrid le dijo: si yo gano las elecciones y repito la alcaldía, monto una mascletada en Madrid. Y a golpe de apuesta se resolvió un asunto, una apuesta entre el PP de Madrid y el PP de Valencia, que vamos a pagar entre todos, porque ahora, han decidido montar una mascletada en una zona verde, además, donde el único lugar donde hay un pequeño espacio en el que la actividad humana deja un pequeño pulmón para que respiren los animales. Bueno, pues Almeida, de risas con la alcaldesa de Valencia, un día viendo una mascletá virtual en Fitur, apostó a que si ganaban las elecciones haría una en Madrid. Las bromas nos han costado ahora, van a ser 300 kilos de pólvora en el entorno natural más delicado de Madrid. Les pagamos las apuestas, decía Amanda Romero, y el colmo del disparate es saber que todo esto se trata de una apuesta. Pero la derecha empieza a insultar a todo aquel que critica que sea buena idea reventar 300 kilos de pólvora en un espacio donde habita la poca fauna que hay en Madrid. Esto es un despropósito, como decía Juan López de Uralde, y ha llegado incluso la mascletá de Almeida, usará 307 kilos de pólvora. Para que os hagáis una idea, en Fallas, Valencia, 2023, se utilizaron 260 kilos. Bueno, pues aquí van a ser 307, ¿para qué si podemos poner más? En una zona donde además hay 130 especies de aves diferentes, los ecologistas se están advirtiendo del asesinato masivo de estos seres vivos. Es auténtico terrorismo medioambiental, es un disparate que Almeida sigue defendiendo sin informes, que puede tener impacto ecológico, medioambiental. Se cree el amo de Madrid, decía Agustín Moreno, dice, no solo es que sea una idea completamente disparatada, es que sin que haya ningún debate en el ayuntamiento, oye, que lo pague de su bolsillo si quiere, o que la ponga en Cibeles, pero ponerla en este lugar, ¿sabéis lo que son las mascletadas? Son un ejercicio de reventar petardos a altísimo volumen, que en Valencia, bueno, hay mucha gente que se va esos días durante las fallas, pero es que a los animales los deja aterrados, a los perros, a los gatos, imaginaos, no comprende nadie, de pronto se escucha en kilómetros a la redonda. Pues bien, la broma esta ayer hizo también que entrase en la campaña hasta la alcaldesa de Valencia. Dice que la izquierda madrileña es que lo que le pasa es que es cateta. Pues me parece que es una postura cateta, la que tiene la izquierda madrileña y la izquierda valenciana. Resulta que lo que se hace todos los días en París, en Disney, no se puede hacer un día en Madrid. Resulta que lo que se quiere hacer un día en Madrid y nosotros hacemos 19 días en Valencia, aquí es lesivo y en Valencia no. Oigan, pongamos sentido común a esto y respetemos a los valencianos y la industria de la pirotecnia valenciana. Y hagamos de algo bonito, positivo y de unión de cultura entre Madrid y Valencia algo realmente positivo. No hagamos un debate estéril que además es ofensivo para los valencianos y para la industria valenciana. Yo, fijaos, he ido años, pero no 1, ni 2, ni 3, a las fallas de Valencia. He vivido las fallas de Valencia, he disfrutado las fallas de Valencia. No se me ocurre una fiesta en la que la exhibición de luces, estética, de sonidos también, sea tan especial ahora. En concreto, las mascletas es un ejercicio que resulta muy difícil de comprender. Porque hay un montón de gente en una plaza esperando, en una calle, de pronto le prenden fuego a una sucesión de petardos, a cada cual más alto, y la gracia está en alcanzar el límite sin que te revienten los tímpanos. Y entonces está la gente haciendo un verdadero esfuerzo por aguantar el dolor. Podéis imaginar lo que supone eso para los perros, los animales domésticos que viven en la zona, que están escuchando esa exhibición de ruidos. En fin, el caso es que el alcalde de Madrid ha decidido imitarlo y hay polémica con esa cuestión. ¿Catetos o no catetos? Ahí se queda el debate. Bueno, mientras tanto, también esto yo entiendo que es un asunto relativamente menor, pero ha abierto la bronca política en lo local, aunque el gran tema ayer que protagonizaba la actualidad
Eran estas actas que se han conocido, actas de la Policía Municipal cuando accedieron a las residencias durante la pandemia y se encontraron con lo que allí había. Ayuso justifica el no trasladar a los mayores de residencias a los hospitales. Al fin y al cabo se morían igual, decía, y esto de pronto pues ha tenido mucha repercusión y ese cruce de acusaciones que vivimos ayer en el Parlamento madrileño. Sus protocolos condenaron a morir a miles de mayores sin ir a un hospital. Murieron ahogados, sin medicación para el dolor. Por eso ustedes esconden las actas. Porque aquí lo recoge la Policía Municipal. Silencio, señora Había Delgado. muertos en todas partes. Y leo, si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital, no hubiera habido tantos fallecidos. Y tienen el descaro de presumir de que un juzgado de Parla ha archivado su causa cuando tienen más de 150 querellas abiertas por su gestión en la residencia. Responda, presidenta. Si no hicieron nada mal, entonces ¿es que lo volverían a hacer? Pero, o sea, no me lo diga a mí, dígaselo a los familiares de los 7.291 mayores que murieron sin ir al hospital por culpa de sus protocolos. Cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. Y desde Más Madrid les decimos a los familiares que no están solos, que la ciudadanía madrileña los apoya. Isabel Díaz Ayuso, que además ha estado intentando ocultar esas actas, incluso recurriendo a la vía judicial. Aquí ya, por supuesto, ha quedado completamente fuera del debate que era la Comunidad de Madrid la responsable de lo que ocurría dentro de esas residencias. Ya quedó dirimido en el pasado, a pesar de la ofensiva tan salvaje que se hizo contra Podemos y Pablo Iglesias por cuenta de las residencias. Bueno, ya reconoció Isabel Díaz Ayuso que dependían de ella, dependían de su gabinete, de su departamento, y fijaos, con esta bronca montada ayer que ha tratado de evitar, vuelve el asunto de las residencias a ser colocado sobre la mesa. Pero es que esto coincide en el tiempo con unas palabras de Núñez Feijóo. Si esta es una mala semana para hacer esta declaración, desde luego otra cosa no, pero el don de la oportunidad de Núñez Feijóo no se lo quita nadie. Dice que es fundamental que los políticos no mientan. Hay gente que su objetivo fundamental es mantenerse en el poder. Hay otra gente que su objetivo fundamental es servir desde el poder el tiempo que la gente quiera. Pero hombre, una vez que has estado, al menos que se te recuerde por haber hecho alguna cosa y sobre todo también por ser honesto y no mentir. Me parece fundamental en que los políticos no mientan. Que los políticos no mientan, lo dice la persona que a golpe de consigna preconstitucional ha estado empujando a la calle a la gente para que se manifieste frente a Ferraz, elevando el nivel de crispación, de polarización en la sociedad española a cuenta de la ley de amnistía, de los indultos, del independentismo catalán, y que luego confiesa en una mesa con 16 periodistas de todas las ideologías, izquierdas y derechas, a los que ahora llama mentirosos. Claro, hay un cabreo en la profesión, en todo el abanico. Dice, no, si entre quedar yo de mentiroso y quedar usted, va a quedar usted. Y el señor Núñez Feijóo confirmó, incluso, no solamente en esa comida, en un mitin que estuvo titubeando con la idea de conceder la amnistía. Lo estuvo estudiando, lo estuvo meditando durante 24 horas, pero se lo llegó a plantear. Hombre, pues no sería tal reto, tal dilema para la democracia española. El Partido Popular tardó menos de 24 horas en decir que no y en rechazar totalmente la amnistía. 24 horas, pero también estuvo, según lo que le contó él mismo a ese grupo de periodistas, también estuvo analizando cómo sería la concesión de un indulto para Puigdemont. Ahora da marcha atrás. Dice que no, intenta matizar todo esto. Quiero decirles muy claramente, dado que he visto los medios, como no puede ser de otra forma que el día de hoy, algunas consideraciones que creo merece la pena concretar y merece la pena desarrollar. Y voy a ser muy claro y voy a ser lo suficientemente contundente. Yo he dicho que no, dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía por dos razones. La primera, porque es ilegal, inconstitucional y porque rompe el principio de igualdad de todos los españoles. Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto. Digo, ningún posible indulto ni una. Que no al indulto, digo que no al indulto. Había dicho que sí, que lo contemplaba, que contemplaba esa posibilidad
durante esa comida con los periodistas, pero no solamente, titubea, esquiva. Claro, esto ha hecho que Zapatero dijera esta semana, esto lo que merece es una serie de Netflix, porque nos hemos encontrado con un relato y con el contrario. Que desde el sábado por la noche que empezaron a salir todas las informaciones, oiga, todas en varios medios distintos, de que Feijóo decía lo que decía, tal, no. Llevamos hasta hoy, hasta ahora. No sé qué pasará dentro. No sé, ahora no he visto los medios lo que pasará. Pero claro, esto es un cambio que es como una serie. Si están los guionistas de Netflix ya preparados para hacer una serie sobre la comida de Feijóo. Bueno, así que con una comida en la que implosiona toda la estrategia del Partido Popular de los últimos meses, todas las razones que han llevado a la crispación y a la polarización en la calle con este asunto al Partido Popular. Pero, ¿por qué insistir en esto? Ayer ocurrieron varias cosas relacionadas con esta cuestión. Ayer vimos al conseller Carles Campuzano diciendo que el gobierno de Pedro Sánchez está abierto a indultar a quienes queden fuera de la amnistía. I per altra banda, sabem que si hi ha persones que finalment no queden incloses amb l'amnistia, els mecanismes dels indults existeixen i el govern espanyol està obert, lògicament, a resoldre, per la via també dels indults si convé, aquestes situacions. Però això no ho ha dit clarament. Bueno, però a vostè li consta que és així. Això ho sap tothom, perquè ho sap tothom. Lo sabe todo el mundo, decía Carles Campuzano. Bueno, en las próximas semanas va a haber ruido, por eso todo esto tiene tanto protagonismo. Va a haber ruido, lo auguró ayer el ministro de Política Territorial, porque empiezan los trámites y los debates relacionados con esta cuestión. Con respecto a la amnistía, como saben ustedes, estamos ya en jueves, la próxima semana de nuevo Comisión de Justicia, y se va a hablar seguramente las 2-3 próximas semanas muchísimo con respecto al texto final de la ley de amnistía. Yo soy claro y contundente. Hay una ponencia ya aprobada. El texto es y será finalmente constitucional. Vuelvo a ratificar mis palabras de que esto será un avance para la convivencia. Que en medio, y creo que queda acorde a lo que es esta rueda de prensa, habrá muchísimo ruido. Y que en ese ruido, lo que más llama la atención es lo contrario, es el profundo silencio de un Partido Popular que lleva durante todo este tiempo utilizando la amnistía como un arma contra el gobierno de España y especialmente contra el presidente Sánchez, para terminar demostrando ante la opinión pública que ellos también tenían idéntica arma si hubiera sido preciso para la presidencia del señor Feijóo. Pero claro, el problema es que el Partido Popular sabía en aquel momento que una amnistía le hacía romper con Vox, así que no habría conseguido tampoco el apoyo de Vox. De manera que estaban atados de pies y manos. No es que Núñez Feijóo lo descartase, es que sus aliados lo hacían. Pero sea como sea, digo, esto acompaña el debate político. Ayer vimos a Oriol Junqueras, era entrevistado en El Rojo Vivo. Oriol Junqueras también intentaba elevar un poco la mirada, porque ahora vamos a ver un debate en la Unión Europea. Tenemos las elecciones dentro de unos meses. Y la derecha, el PP, va a tener que decidir si quiere pactar con la extrema derecha también en Europa. Va a ser un debate trascendental. Ayer lo recordaba con estas palabras Oriol Junqueras. El PP tiene que tomar decisiones relevantes, por ejemplo, después de las europeas. ¿Con quién querrá pactar en el Parlamento Europeo? ¿Con la extrema derecha o mantener los pactos que tradicionalmente ha mantenido con la socialdemocracia y con los verdes y con los liberales en el Parlamento Europeo? Y es muy importante porque aquí tal vez veremos cómo el Partido Popular Europeo empieza a tener dudas sobre qué tiene que hacer. Y es muy importante porque es posible que, por ejemplo, Donald Tusk, primer ministro polaco, miembro del Partido Popular Europeo, se incline por mantener los pactos con el centroizquierda del Parlamento Europeo y con la izquierda del Parlamento Europeo, como ha hecho en Polonia y que es lo que le permite ser primer ministro. Y es posible que, en cambio, el Partido Popular español prefiera los acuerdos con la extrema derecha, como de hecho está haciendo en España con Vox. Así que vamos a vivir esa importantísima convocatoria electoral que va a determinar también hacia dónde se inclina la balanza de esta Unión Europea, coqueteando con la extrema derecha o bloqueándole el paso. Bueno, como este fin de semana va a haber elecciones aquí, todo estará muy
habrá mucha observación, habrá mucho foco en Galicia y ya tendremos la oportunidad de conversar el lunes en la cafetera sobre el resultado electoral, sobre los matices que se puedan introducir. Vamos a escuchar a ver cómo todas estas noticias han tenido impacto en la información internacional, ya sabéis, en este ejercicio que hacemos los viernes aquí en la cafetera. Esto es la cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia, no estás sola. Gracias a todos los que apoyáis, a todos los que formáis parte de esta gran familia de suscriptores y de mecenas. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a La Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia vai ganhar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que los viernes en la cafetera analizamos el impacto que tiene en la prensa internacional las noticias que tienen lugar en España, las noticias españolas, y cómo los medios de comunicación internacionales las recogen y proyectan la imagen de España en el exterior. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que, si hay algo que ha ocupado la atención de los medios de comunicación españoles, ha sido esa filtración del Partido Popular, lanzado por el propio Partido Popular. Estuvieron titubeando, estudiando la posibilidad de conceder una amnistía para los independentistas e incluso la concesión de un perdón condicional a Puigdemont. ¿Esto ha tenido repercusión en la prensa internacional, Pilar? Sí, ha tenido repercusión, no tanta desde luego como ha tenido en España, y hay bastantes medios que no lo han recogido, pero sí he encontrado artículos en The Guardian, en la RFI, por ejemplo, la emisora de radio francesa, en Yahoo News, en Prensa Latina, en varios digitales europeos, así que sí que ha tenido bastante eco. Es verdad que les ha llamado mucho la atención la sorpresa, ¿no?, entre los calificativos que se utilizaban para comentar la noticia, para explicar. Hablaban de estupefacción, de un movimiento desconcertante, de sorprendente, de giro de 180 grados. Y bueno, pues ponían de relieve, recordaban todos estos medios, de Guardian, por ejemplo, apuntaba que el Partido Popular ha estado condenando y criticando de forma contundente a Pedro Sánchez por ofrecer la amnistía a Carles Puigdemont y a otros independentistas a cambio de los votos de Junts, y ahora pues se había conocido esta noticia pues bastante sorprendente, y ponía de relieve The Guardian, por ejemplo, que había dejado al propio Partido Popular en estado de shock, especialmente de cara a las elecciones gallegas que tenían lugar este 18 de febrero. Citaba alguna visión o alguna explicación de cómo había salido esta información, y explicaba que podía haber sido un intento de voladura controlada, porque también destacaba que Puigdemont había amenazado con revelar lo que le había ofrecido el Partido Popular a cambio de su apoyo, y bueno, pues en cualquier caso hablaba de cómo este giro del líder del PP había sido desconcertante para su propio partido. El malestar que ha suscitado en la derecha esta noticia y este reconocimiento de que el propio Feijóo estuvo barajando conceder la amnistía, pues también lo destacaba RFI, la emisora francesa, ¿no? Sobre todo señalando que además se prevé que esto pueda tener un impacto en las elecciones gallegas, que son uno de los bastiones del Partido Popular y donde podría perder la mayoría absoluta, especialmente tras conocerse esta noticia. Insistía en que había sorprendido a la clase política española porque por las críticas y por la vehemencia del Partido Popular hacia la amnistía, y luego señalaba que también volvía a mencionar lo mismo, ¿no? Que esta filtración o que esta noticia se había conocido poco después de que Carles Puigdemont asegurara que
dejara entrever que estaba dispuesto a dar a conocer el contenido de las negociaciones con el Partido Popular después del 23J, ¿no? Ya decía una frase que dice: una vez más, Puigdemont tira de los hilos de la política española. Hay varios medios que también, Prensa Latina, por ejemplo, la agencia cubana también lo destacaba. En general, los medios internacionales recogen el impacto que tuvo la noticia. También mencionan las explicaciones del Partido Popular. En ese sentido, pues destacan que Feijóo asegura que se planteó la amnistía, pero muy brevemente, que la descartó enseguida y que, bueno, podría apoyar algún tipo de perdón condicional. Por ejemplo, Euractiv, que es un digital europeo, lo destacaba, que estaría dispuesto a algún tipo de perdón condicional, aunque, bueno, pues destacaban que sería siempre que Carles Puigdemont en concreto pues siguiera o aceptara una serie de medidas, que entre ellas, pues pedir perdón y reconocer, renunciar a la vía unilateral o a la convocatoria del referéndum, y que se le pudieran imponer una serie de condiciones. También en la información internacional ha tenido eco la carta del gobierno de España y del gobierno de Irlanda pidiendo revisar el acuerdo con Israel, ¿no? Sí, mucho eco. La verdad es que lo han recogido un montón de medios internacionales, alguno israelí también, The Times of Israel también se hacía eco, pero desde The Guardian, The Politico, Euronews, Reuters, el hecho de que España, el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, y Leo Varadkar, el jefe de gobierno en Irlanda, pues hayan escrito esta carta conjunta en la que realmente piden a la UE que se revise el acuerdo con Israel, y sobre todo que se examine un poco hasta qué punto podría estar violando los derechos humanos en Gaza el gobierno israelí. Pues ha tenido un gran eco y es destacado en buena parte de estos medios internacionales. Es una carta a la Comisión Europea que piden que se revise urgentemente, y bueno, se detalla un poquito todo lo que defienden y lo que se apunta en esta carta. Fíjate que el viaje de Yolanda Díaz a Palestina en ese momento no ha tenido tanto eco, pero sí que es verdad que ya lo habíamos comentado y se ha vuelto a ver en las últimas horas como la posición de España, la línea que hace el gobierno español, aunque aquí, bueno, pues muchas organizaciones o muchos ONGs de defensa de la causa palestina reclaman que sea mucho más el paso que esté dando el gobierno español. Olga Rodríguez lo recordaba esta misma semana aquí en el programa. En buena parte de los medios internacionales sí se asume que España es uno de los países que más está destacando en la Unión Europea. Desde luego que la Unión Europea se ha mostrado bastante cautelosa y está bastante dividida con respecto al conflicto, pero que en este sentido la posición de España destacaba junto con la de Irlanda y la de Bélgica, que son los otros dos países que más están, digamos, presionando para que se escuche la versión o la causa de los palestinos y para que, digamos, se imponga algún tipo de sanción o haya algún tipo de medidas contra Israel por digamos, las matanzas y las violaciones de derechos humanos que se estarían cometiendo en Gaza, y es algo que también es destacado. Pues mira, había un artículo en The Guardian que también lo ponía de relieve, ¿no? Como España e Irlanda eran los dos países que estaban intentando mostrar o hablar con un enfoque diferente sobre la guerra de Gaza. RFI, la emisora francesa, también explicaba un poquito y recordaba que también por ejemplo, en la ayuda hacia UNRWA, que frente a otros países como Estados Unidos, Japón y Alemania o Países Bajos o Francia, que habían anunciado que suspendían la financiación de la Organización de Naciones Unidas para los refugiados palestinos y que, bueno, ponían con esta decisión pues en peligro el futuro de esta agencia, pues en cambio España había anunciado que la mantendría e incluso había aprobado una ayuda extraordinaria de urgencia, ¿no? Y se explicaba que, bueno, que el apoyo a la causa palestina en España está bastante enraizado, tiene además motivos históricos y tiene que ver con estos vínculos con el mundo árabe, y se ponía de relieve, bueno, pues que estaba intentando colocarse en una figura de mediador creíble para poder tener algún tipo de influencia en el conflicto de Israel y Palestina. También hemos visto cómo en la prensa internacional se hablaba sobre la inmigración en España, colocaban el foco en Cataluña, decían: la inmigración está desplazando a la independencia
independencia como principal asunto político, ¿no? Sí, es algo así. El titular además era algo así como hacía un juego de palabras sobre cómo fuera la independencia, la inmigración pues ocupa el lugar central en el debate. Era un reportaje de Político que firmaba Guy Edgecombe, que es también corresponsal de otros medios aquí en España. Y bueno, destacaba un poquito, primero, algo que ya habían puesto de relieve otros medios internacionales, el giro en el discurso de Junts de hace unas semanas, reclamando la transferencia de las competencias sobre migración, endureciendo bastante el tono de discurso, incluso vinculando inmigración con delincuencia. Esto era uno de los asuntos que llamaba la atención de Político, lo ponían de relieve, ¿no? Como de pronto Junts, que se había pasado pues los últimos años y casi la última década insistiendo prácticamente como única línea política, o que la estrategia política había estado copada y acaparada por el debate sobre la independencia y sobre el 1 de octubre y en general todo lo que había sucedido, pues como de pronto ahora se estaba viendo que había un cierto giro hacia precisamente los temas migratorios, ¿no? También destacaba que había surgido un partido de extrema derecha en el independentismo que era a la vez anti-inmigración, ¿no? Y ponía de relieve como en Ripoll, en esta localidad catalana, pues había logrado la alcaldía Aliança Catalana, que es un partido de extrema derecha, independentista y contrario a la inmigración, ¿no? Y es interesante porque en el artículo y en el reportaje se explicaba que históricamente que Convergencia i Unió, el partido que digamos había sido un poco el embrión de Junts, pues a principios de los años 2000 fue uno de los partidos que tenía una cierta línea dura hacia la inmigración, ¿no? de mayor intentar de un mayor control. Sin embargo, durante la época que había tenido lugar todo el proceso y todo el debate sobre el independentismo, en Cataluña realmente hubo una cierta visión o se miraba hacia los inmigrantes y hacia las llegadas de extranjeros como posibles aliados y como gente que podría aportar en esta lucha por la independencia, y sin embargo ahora pues se había, digamos, cambiado otro poquito el foco y ahora se estaba mirando incluso a la inmigración como una cierta amenaza para la identidad catalana, y por ejemplo era lo que destacaba este partido Aliança Catalana, y bueno, pues se ponía de relieve que esta idea y el debate y la polémica en torno a la inmigración pues estaba teniendo cada vez mayor presencia en la política catalana, hasta el punto de estar rivalizando con el debate independentista. También hemos visto cómo en estos mismos días el Financial Times se fijaba en España una columna de opinión que tenía llamada en portada y hablaba de nuestro país como un ejemplo de defensa de la agenda verde sin renunciar a ganar elecciones. Ponía el ejemplo de la minería, por ejemplo, la transformación de la minería, ¿no? Sí, era una columna que firmaba Pilita Clark, una persona que suele escribir columnas en el Financial Times, al menos sobre temas de ecología, y de hecho la columna se titulaba ¿Cómo hacer políticas climáticas en la era de la reacción en contra de lo verde?, ¿no? Y ponía de relieve un poquito, a raíz también del malestar del mundo del campo y de cómo pues se había, incluso desde la Unión Europea y muchos gobiernos o líderes de todo el continente, estaban pues dando un poquito, poniendo el freno en algunas de las políticas climáticas y en las políticas de recorte de emisiones ante este malestar que en concreto en el campo estábamos viendo pues en buena parte del continente, pero no solo en esto, también había una retórica y una narrativa en los partidos de derecha y de extrema derecha, cómo estaban consiguiendo imponer esa idea, y había una especie de freno o de, digamos, que se estaba intentando pues no avanzar tanto en la agenda verde y en las políticas, digamos, más ecológicas, ¿no? Y la columna defendía que esto realmente pues no era real. Además estaba basado también hasta cierto punto en digamos malas interpretaciones de algunos datos, y que había mayor porcentaje de la población que estaba dispuesto incluso a donar una parte de sus ingresos para combatir el cambio climático, y destacaba que era cada vez más
más urgente además llevar a cabo estas medidas. Y en este sentido, en este campo, era donde ponía de ejemplo al gobierno de España, ¿no? que explicaba que en su momento tomó la dolorosa decisión de cerrar las minas del carbón en el norte del país, pero una manera de hacerlo, incluso de consensuar cierto tipo de ayudas, pues había hecho que ahora incluso el Partido Socialista, que era el partido del gobierno y que había un poco encabezado esta decisión, pues estuviera teniendo buenos resultados electorales y estuviera creciendo en estas áreas en comparación con otras, ¿no? Y bueno, pues subrayaba que era una muestra de cómo realmente se podía no apostar por la agenda verde y defender las políticas de lucha contra el cambio climático no implicaba renunciar a ganar elecciones. Y hemos visto en esta misma semana también Euronews señalando a nuestro país, se hacían eco del primer Me Too en la industria del cine español, pero decía, las reacciones no han sido cautelosas. Sí, era un reportaje que dedicaban a este asunto. Explicaban cómo el escándalo en torno a las denuncias y la acusación a Carlos Bermud, este director español que al menos 3 mujeres acusaron de violencia sexual y de tener un comportamiento agresivo, pues habían revolucionado el mundo del cine, porque a pesar del gran impacto que había tenido en Hollywood, por ejemplo, las denuncias contra Harvey Weinstein y todo este movimiento del Me Too que había sucedido en el cine estadounidense y en algunas otras industrias cinematográficas del mundo. Sin embargo, en España no había pasado apenas casos ni había habido apenas denuncias, ¿no? Esto le llamaba la atención al reportaje y lo ponían de relieve. Explicaban que esto, se había roto un poquito este velo de silencio esta situación que se estaba dando en el cine español se había roto con las acusaciones hacia Carlos Bermud, pero ponía de relieve que inicialmente además había sido un caso que se había intentado silenciar, que poco a poco, digamos, las condenas o el apoyo a las víctimas se había ido haciendo cada vez más grande y había llegado realmente a copar el debate, pero destacaba este reportaje que, sin embargo, había habido cierta cautela o cierta timidez o había bastantes reacciones que habían pasado de puntillas y habían evitado condenar de forma contundente a Carlos Bermud, a este director, ¿no? Y lo ponía de relieve, que si bien en Estados Unidos todo esto había provocado un gran terremoto que había tenido importantes consecuencias, en España apenas estaba siendo arenas movedizas, ¿no? Y señalaba que incluso, había generado bastante revuelo, había incluso salpicado a algún otro director, pero poco más, ¿no? Y que había una cierta cultura de silencio que se mantenía en esta industria y que, pues a pesar del ruido que había hecho, parecía que la norma seguía siendo no hacer demasiado ruido sobre este asunto. Oye, también relacionado con los derechos civiles, la BBC ha puesto el foco en el primer torero que se declara abiertamente LGTBI. Pues sí, la verdad es que yo además me he enterado de este asunto por este reportaje. Yo no había oído, pero al parecer Mario Alcalde es un torero, quizá no de la primera línea, pero es el primer torero que ha salido del armario y se ha declarado abiertamente pansexual, ¿no? Y pues está considerado el primero que de la comunidad LGTBI que digamos que lo da a conocer y le entrevistan, ponen un poquito el foco en este caso, le citan, le entrevistan y él explica que siempre ha habido y que hay más personas homosexuales o de la comunidad LGTBI o pansexual como él en el mundo del toro, pero que no se suele decir nada, que no salen, que no lo comentan, que no lo explican y que él esperaba que con su gesto pues hubiera más que salieran, ¿no? En este caso el reportaje explicaba un poquito, detallaba cómo el mundo del toro pues también tiene cada vez más rechazo en España, pero está considerado pues uno de los lugares o uno de los sectores bastante conservadores y además en el que tiene mucho que ver el matador con la figura del macho, y por eso ponía de relieve que había sido especialmente simbólico y ya te digo, le dedicaban un reportaje y hablaba un poquito de cómo pues podía fomentarse que hubiera más tolerancia a este con respecto a esta comunidad en un mundo como el del toro tan señalado y tan en principio conservador y controvertido, ¿no? Me he tenido que ir al diccionario a ver qué era pansexual, Pai. Que siente atracción sexual hacia cualquier individuo u objeto.
Aplicado sin importar a personas. el género o el sexo, sí. Sin Yo importar también el género. Claro, que los tiempos cambian a gran velocidad. Sí, pero fíjate que yo me he enterado de esta noticia por la BBC. Yo no lo había visto tampoco demasiado en la yo prensa española. Aquí en España yo no lo había escuchado. No sé si es que igual estaba en otros foros informativos, pero Pilar de la Peña, gracias. Gracias a la resistencia, siempre. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series, En el Juego de Tronos o ganas o mueres. con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Tengo que confesar mi sorpresa. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, de los documentales. Mi sorpresa, Ana Pastor, muy buenos días, Neutral. Muy buenos días. Taylor Swift, Miss Americana, Taylor Swift, ¿de verdad? Sí. ¿No tendrás algo en contra de Taylor Swift, no? No, la verdad es que te voy a decir que no la tengo muy identificada. Vi que irrumpió en la campaña de Milei y que los progresistas la ponían de ejemplo por crítica contra Donald Trump, y las Swifties se unieron para luchar contra Milei y demás, o sea que en términos políticos, pues digo, ha debido pronunciarse, pero es que no la tengo identificada en ninguna de sus facetas, no te digo más. Declaro mi ignorancia, esto es tiene osadía. una historia apasionante. A mí me parece que es un personaje de documental como Miss Americana, que se puede ver en Netflix. Yo lo vi hace bastante tiempo y me pasaba un poco parecido. Es verdad que a mí me gusta mucho su música, pero no conocía bien su historia y por qué había desembocado de alguna manera en un símbolo, no sé si decirte político, pero sí progresista, y en una América difícil de los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, el documental empieza con ella siendo muy chiquitina. Tienen mucho material grabado en la familia de cuando ella era pequeña, porque ella era cantante de música country. Imagínate una chica rubia, espigada, blanca, cantante de música country. Une eso a lo que acabamos de decir del trumpismo, ¿no? Todo lo que ocurre en medio en su vida me parece apasionante y ella me parece muy valiente, la verdad. He visto que hay varios documentales sobre su vida. Uno de ellos es este que creo que está en Netflix, ¿no? Sí, este es un documental narrado en primera persona, únicamente se puede ver en Netflix porque lo han producido ellos, y como te digo, empieza ella muy muy pequeña, con algunas imágenes y su voz en la actualidad explicando que ella durante muchos años se convirtió en la persona que todo el mundo quería que fuera y que solo vivía de la aprobación de los demás, que cualquier cosa que no fuera eso pues le afectaba muchísimo y el rechazo le generaba mucho dolor, ¿no? Y entonces va haciendo como un repaso por años, ¿no?, de lo que ha sido su vida. Pensemos que esta es una ahora mujer y entonces niña, como digo, símbolo de una América muy concreta, que en su evolución va dándose cuenta de que el mundo que la rodea no es como ella lo pensaba, ¿no? Ahora hablamos, si quieres, de la política, pero creo que hay también un hecho importante en este documental que creo que es muy bueno que lo vean mujeres y hombres, pero específicamente mujeres, porque habla mucho del tema del cuerpo, ¿no?, y de la sexualización y de los ataques. Y ella cuenta por primera vez en este documental que tiene trastornos alimenticios porque es tan fotografiada a todas horas con los teléfonos móviles por la prensa, etcétera, que llegó a tener anorexia porque los comentarios eran muy salvajes. Entonces le desestabilizaba muchísimo pensar que había tanta gente, pues no sé si le pones cara y cuerpo a ella, pero es muy delgada, muy alta. Sin embargo, de repente hubo una época que le decían que tenía muchísima tripa, y cuando te pilla en una adolescencia, digamos, un poco diferente como era la suya, pues que le afectaba muchísimo, ¿no? Y luego había muchos comentarios sexistas del tipo... Esto en prensa, ya no te digo en redes, que ahí era más salvaje todavía, cambia de chico como de ropa, en fin, y los focalizaron mucho, sobre todo al principio, en las teles conservadoras, a pesar de que, como digo, ella al principio era un símbolo de ese mundo. Ella
tiene algunas experiencias personales también en la infancia que la marcan, ¿no? Que cuentan en el documental. Sí, hay una en concreto, fíjate, esta yo nunca la había escuchado fuera del documental. Ella cuenta que cuando tenía alrededor de 19 o 20 años va a una entrevista a una radio, era ya bastante conocida, evidentemente no como ahora, en ese mundo concreto, ¿no?, de la música country, y se está haciendo una fotografía con el locutor que le ha hecho la entrevista y el locutor le mete la mano por debajo de la falda. Entonces ella le denuncia, al tipo lo despiden y el tipo la lleva a juicio y le pide no sé cuántos miles de millones, ¿no? Entonces ella tiene que ir a un juicio en el que las pruebas son evidentes porque había 7 testigos y porque la fotografía de ese momento la vemos todos en el documental. Esa fotografía existe cuando él está, lo que vulgarmente se dice meter mano, pero que estaba abusando de ella. Y entonces el juicio es durísimo para ella y eso le cambia un poco el chip de cómo se vive eso, ¿no? Cómo hubiera sido si no la hubieran creído en el juicio con jurado popular, cómo habría sido a partir de ahí su vida y convierte ese hecho tan doloroso en un discurso feminista muy potente que empieza a meter en los conciertos. Ahí hay mucha política también, porque al fin y al cabo estamos hablando de lo que estamos hablando, pero claro, en su caso entra muy fácil en su público, porque al final es una mujer que ha sufrido un hecho muy doloroso y que lo está contando, y está contando lo desprotegidas que debe haber otras muchas mujeres, como ya sabemos, que no tienen el foco que tiene ella. Porque... claro, estoy viendo las imágenes del juicio. Aquel momento se convierte en una especie también de motor político y, como decíamos, hasta su club de fans es muy activo en eso, ¿no? Bueno, las Swifties, entre las que me encuentro, sí, en todo el mundo es un movimiento muy, muy importante y de hecho ahora ha sido noticia estos días, ¿sabes? Porque ella está saliendo ahora con un jugador de la NFL, ha sido la Super Bowl, la gran final del fútbol americano y su chico jugaba en uno de los dos equipos que finalmente fue el que ganó y hay toda una teoría de la conspiración que el otro día Ananísimo escribía sobre ello en Neutral, como decían que la Super Bowl ya se sabía que la iba a ganar el chico porque como ella iba a estar presente allí, iban a pedir juntos el voto para Biden y para los demócratas, lo cual tampoco sorprende porque ella, como digo, siempre ha mostrado preferencias políticas en ese sentido y el documental para mí tiene un momento clave muy muy interesante. Ella es nacida en Pensilvania pero se movieron a Tennessee cuando ella era pequeña. Es un estado, bueno, en aquella época entiendo que muy republicano y cuando ella se va haciendo mayor en un estado con ese peso, digamos, tan conservador, hay un momento en el que cuando ya tiene, no sé, 25 años, ya es muy conocida, ya es la Taylor Swift casi de ahora, una de las candidatas al Senado es una mujer que se llama Blackburn, que vota en contra de la ley de violencia de género, que dice no al matrimonio gay, etcétera. Entonces hay una parte del documental que está Taylor Swift con su equipo, su familia, etcétera, diciéndoles que quiere poner un tuit para apoyar al candidato demócrata frente a esta señora. Y bueno, entonces se provoca un debate muy tremendo allí y le dicen no, estás loca, en 12 años nunca nos hemos metido en política, eso es el éxito de lo que tú haces, no lo hagas y ella dice yo tengo que hacerlo por honestidad, esta gente va en contra de mis principios, yo soy cristiana y eso va en contra de los valores cristianos. Y hay un momento en el que incluso alguien le dice es que esto es un tema de seguridad, es que ya te tenemos que estar llevando con coches blindados, si tú te enfrentas a Trump, porque esta era una candidata de Trump, va a ser durísimo, el presidente de Estados Unidos va a ir contra ti y ella dice, me da igual, yo quiero estar en el lado correcto de la historia. Entonces ves cómo escribe el tuit y lo lanza. Entonces es un momento súper emocionante de una persona que no tendría por qué meterse en este lío, pero se moja y lo hace además por una buena causa. Así que creo que el documental tiene momentos muy internos, interiores y privados que no hemos visto quizá en otros documentales donde ese acceso no es tan abierto, ¿no? Claro, porque ella desafía a todos los asesores, también a los musicales, que dicen es que una estrella musical tiene que tener un mercado lo más amplio posible y decides romper completamente con eso que no muchos habían roto o no muchos han roto, ¿no? No, y además tú piensas que hay una parte que te va a sonar a ti sobre cómo se vilipendia a la gente en redes, ¿no? Las campañas y claro, cuando eres mujer eso tiene un matiz bastante diferente, ¿no? Por ejemplo, ella gana uno de los premios, no recuerdo ahora, y sube al escenario siendo ya muy conocida y gana el premio al mejor vídeo. Y cuando está en su discurso, sube al escenario Kanye West, que es un rapero, y empieza a decir que no es el mejor premio a ella, debería habérselo dado a Beyoncé, que es mucho mejor y tal. Y bueno, parece como que hay un incidente ahí en el escenario, ella se queda callada, completamente bloqueada y se va.
y un tiempo después Kanye West hace una canción en la que la llama puta. Y entonces se monta un lío de narices y tal, y el tipo dice, no, yo le he consultado, y esto de que a ella le duelan las cosas no es verdad, ella sabía que yo iba a hacer una canción y le parecía bien. Entonces filtra un audio en el que está llamando a Taylor Swift para decirle, oye, te voy a llamar puta en una canción. Y claro, Taylor Swift dice, vale, pues gracias por la llamada. Y entonces se monta un lío, se tira un año desaparecida diciendo, yo no puedo, se convertía todos los días en trending topic por mentirosa ella, que era la persona a la que la habían llamado puta, ¿no? Wow. Entonces, bueno, que Kanye West también es mucho más conservador que ella, entonces bueno, se mezcló ahí todo, pero es un buen retrato también de los salvajes que pueden ser las redes, incluso con gente tan conocida y aparentemente tan protegida, cuando su salud mental se ve completamente, en fin, iba a decir rasgada, ¿no? Con un rasguño que la tiene un año fuera de juego, intentando no querer saber nada de salir al mundo exterior. Pues Miss Americana, el documental en Netflix sobre Taylor Swift, que creo que está siendo, vamos, un auténtico éxito para los seguidores de Taylor Swift, para las Swifties, entre las que se encuentra Ana Pastor. Para mi sorpresa, ¿no? Ahora veré el documental y te diré cómo me encaja todo esto. Fer, te hará Swiftie, créeme. Sí, pues lo voy a ver. Ana Pastor, Neutral, gracias. Un abrazo. Los videojuegos, ya sabéis que esta forma de entretenimiento tiene su espacio aquí en la cafetera también los viernes, donde de la mano de algún oyente hacemos un viaje por el mundo del entretenimiento digital. Y esta semana nos va a guiar Zares. Zares, muy buenos días. Oh, buenos días a todos. Y además con una perspectiva muy guay, que sabes que me gusta, porque decía Zares, vamos a hablar de la radio, porque lo he estado conversando con Enjoy the Silence, hemos estado hablando en el grupo, y como esta semana hemos vivido también el Día Mundial de la Radio, decía, ¿cómo se ha incorporado el mundo de la radio a los videojuegos? Como tanto los transistores, como las pistas que se te dan a través de la radio, o elementos jugables que aparecen dentro de los videojuegos en forma de radio o de transistor. Y claro, cuando me lo has propuesto, estaba pensando, digo, es que yo recuerdo precisamente, fíjate, en juegos tan básicos, porque luego ya se han sofisticado mucho, pero cuando yo jugaba con el Commodore 64, allá pues yo debía tener 14 o 15 años, recuerdo perfectamente el videojuego OutRun, y creo recordar que ya podías elegir en la radio si tener música de fondo o no, en la radio del coche. Y bueno, es un poco la filosofía, ¿no? Ver en qué videojuegos la radio se ha convertido en un elemento también del propio título, ¿no? Sí, es muy simpático porque cuando todo el mundo decía que la radio se moría, los videojuegos empezaban a meter radio para poder meter música que a todos nos gusta, por ejemplo. En este caso, pues eso, tener música ambiental de fondo es algo que yo recuerdo mucho que fue muy sonado, por ejemplo, con el GTA 3, que fue de los primeros que empezaron a incorporarlo, y todos los que son de ese estilo, los Saints Row y todos estos, te dan la opción de que tú, mientras estás explorando una zona, en tu coche, por ejemplo, en el caso de los GTA, tú puedes sintonizar diferentes radios. En Cyberpunk también puedes hacerlo, puedes sintonizar diferentes frecuencias, exactamente, en la que lo que son los desarrolladores del videojuego en concreto, pues han hecho una selección musical para que normalmente es música licenciada, pero puede ser música creada específicamente para el juego, en el que tú puedes adaptar lo que es tu juego y lo que vas a escuchar. Te dan una selección para que tú elijas entre todo lo que tienes. Ahí, por ejemplo, en Cyberpunk tienes diferentes estilos de música, hay varias frecuencias, puedes elegir el estilo de música. En GTA también, en el 3 eran músicas muy diferentes. En el Vice City, que era ochentero, era una delicia porque te ponía sintonías de diferentes estilos de los 80, ¿vale? Porque era música licenciada toda, eran algunos temas conocidos, otros no, que
te deja elegirlos, no te deja elegir los temas, pero te deja elegir las frecuencias, y de vez en cuando pues tú descubres música. Y es algo que hacen muchos juegos hasta épocas recientes, más o menos desde, yo qué sé, los 90 y pico, principios de los 2000, se empezó a hacer, pero yo creo que fue con la Play 2 con la que empezó a explotar el tema de incorporar música en el videojuego de una manera natural, de esa manera, para explorar. Los Fallout también te dejan, por ejemplo, sintonizar radios, emisoras de radio como paralizadas en el tiempo, en el que tú puedes escuchar música de los años 30, de los años 40, que son música licenciada también, obviamente, pero que en el lore del mundo tiene su sentido, porque en ese momento son las últimas grabaciones que se conservan. Como es un mundo que ha estado en guerra igual 100, 150 años, no tienen grabaciones nuevas sonoras, pero hay emisoras de radio por todos los yermos de lo que es el universo de Fallout, que emiten música y emiten de continuo. Y tú como jugador puedes elegir ponerlas, y hay música muy, muy emblemática, que son grabaciones reales de, pues eso, de los años 40, de música de nuestra época, de nuestro mundo en esa época. Pero esta es una manera de incorporar la radio a través de pues, los transistores, las emisoras que te vas encontrando dentro del videojuego y que puedes hacer que te acompañe la música. Te voy a contar una historia que a lo mejor no sabías. Pues supongo que sí, porque has investigado un poco sobre esto. Pero yo recuerdo, siendo muy joven, en los años 80, en algunas emisoras norteamericanas y en algunas emisoras en el Reino Unido, se empezó a emitir a algunas horas a las que la gente no escuchaba la radio, a emitir videojuegos. Claro, eran los tiempos del Commodore 64, del Spectrum, que recordarán algunos oyentes, claro, se cargaban los juegos a través de casetes. Y si lo ponías y lo escuchabas, si lo ponías en un cassette normal y lo escuchabas, se oían unos ruidos infames. Pues algunas emisoras de radio decidieron aprovechar las horas que menos consumo radiofónico tenían para emitir videojuegos y que la gente los pudiera grabar con su grabadora y utilizarlos en su ordenador. Pasó en Bristol, y hace relativamente poco, hubo una iniciativa también de un museo en Berlín que lanzó, con motivo del 20 aniversario del museo, una especie de cosa que se distribuyó también a través de cuñas de radio. Y era un radio game. Si tú grababas todas las cuñas, las unías y las metías en tu Commodore 64, si todavía tenías uno por casa, o un Spectrum, podías ejecutar un videojuego también. O sea que la radio, de alguna forma, se unió en algún momento con las emisoras de radio. Aunque en la perspectiva que hoy nos acercabas decías, bueno, pero es que hay otras facetas. Por ejemplo, juegos que te dan pistas y noticias a través de transistores de radio que hay dispuestos por el propio videojuego, ¿no? Exactamente, mismamente. Por ejemplo, en This War of Mine, que es otro juego del que he hablado, tienes una radio en el que te está dando constantemente, puedes sintonizar varias frecuencias, hay 2 al menos que son de música, pero también hay frecuencias de noticias, y tú con esas noticias, aparte de que te da lo que es información sobre el entorno, lo que está pasando a tu alrededor, que es una ciudad en un asedio bélico, te da pistas para ir, por ejemplo, a un mercado porque ha habido tiroteos, o, por ejemplo, ir a cierto sitio donde ha habido se han soltado suministros, o te dan pistas para el juego. Otras veces, por ejemplo, en los Fallout o en juegos de este estilo, te dan pistas como tienen emisoras, también tiene normalmente a un conductor, un presentador, haciendo lo que es la transición entre canciones y entre temas, te dan noticias de, por ejemplo, de las hazañas que tú has hecho, o pistas para ir a encontrar misiones en ciertos lugares, ¿vale? Mass Effect también hace algo por el estilo, también enlaza con la trama que tú estás viviendo en los juegos, tiene paralelamente una radio, una estación de radio que va añadiendo información, el Starfield. Normalmente en los juegos también se utiliza la televisión, pero la radio se usa mucho porque el jugador no depende de estar viendo también un contenido. Entonces te da información mientras el jugador está haciendo sus tareas, o estás dando tiros, claro, tú estás dando tiros, o estás, yo qué sé, viendo para no caerte de un precipicio, cómo vas a saltar, y tú no puedes estar perdiendo el tiempo en mirar una pantalla porque estás atendiendo lo tuyo, pero si tienes los oídos más o menos libres, ¿vale? Entonces
es una manera que los juegos utilizan para informarte sobre el mundo en el que estás viviendo o para darte pistas del entorno. En el Fallout 3, de hecho, tienes toda una cadena de misiones con 3Dog, que es un presentador de radio, es una persona que lleva una radio en la que está informando de todo lo que está ocurriendo en Washington en ese momento. Y tú tienes una serie de misiones para proteger esa radio. Es otra manera de usar la radio en los videojuegos. Wow. Y luego hay otra manera también cuando se convierte directamente en un elemento jugable. Me decía, Silent Hill puede ser un ejemplo, ¿no? Eso es. Silent Hill es con mucho... Son los menos juegos, ¿vale? No hay muchos juegos que usen la radio como un elemento jugable, como una herramienta de juego. Pero en Silent Hill, tu radio es un radar. Tú enciendes la radio y puedes escuchar por las interferencias si se acerca un monstruo o no, con lo cual tienes una herramienta en la radio. No vas a escuchar señales de estaciones de radio por el propio lore del juego, pero sí vas a escuchar con esa radio pues lo que es el que se acerca un monstruo o no. En Oxenfree me parece que también es el juego... Tiene una radio, de hecho la trama depende en cierto modo de esa radio, y esa radio también te permite encontrar soluciones a puzzles. Es como un elemento con el que tú juegas, es una herramienta para tú ir avanzando en la historia, es una aventura y es una herramienta para ir avanzando. Y son los que menos, pero existen. Y obviamente hay juegos que directamente van del tema de la radio. Yo no he jugado nunca en ninguno, pero sé que los hay porque los he visto en Steam, ¿vale? Hay juegos que son de estaciones de radioaficionados. Entonces, los videojuegos, a pesar de que justamente cuando empieza a despegar el juego es cuando se anunció la muerte de la radio, porque, bueno, ya la televisión, ya cuando salió, se anunciaba la muerte de la radio, pero con el tema de yo qué sé, la explosión de los 70, de las comunicaciones por televisión, cuando empieza a haber el despliegue de los satélites, la radio empieza a decaer, yo creo. No soy experta, pero tengo la sensación de que empieza más o menos a decaer un poco. Y los videojuegos sí lo incorporan porque le sacan una utilidad, varias, de hecho, como he comentado. Y luego está, pues, lo que has comentado tú, que me parece, la verdad, que me parece una pasada. Sí, siempre ha habido una relación así entre la radio, incluso el mundo de los videojuegos. Pues Zares, muchísimas gracias. Un recorrido por la presencia de la radio en esta semana en la que celebrábamos precisamente el Día Internacional de la Radiodifusión. Zares, Patricia, gracias de corazón. Un placer pasarme por aquí. Un beso para todos. Cuídate, cuida esa voz. Gracias. Oh, my pretty baby, oh, my sweetie baby, I just can't believe I'm yours. Bueno, pues así llegamos al final de esta cafetera cocinada a fuego lento, este café de puchero con el que los viernes despertamos al respetable, despertamos a la audiencia de la cafetera. Volvemos el lunes con más cosas aquí en el programa. Ya sabes, con la buena costumbre que nos acompaña los viernes, si has llegado hasta aquí, si has llegado hasta el final, házmelo saber a través de Twitter, del chat, de algún mensajito, para que veamos un poco, para que midamos un poco y qué os ha parecido, qué os ha gustado más, qué os ha gustado menos. Venga, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Gracias, de verdad, de corazón, muchísimas gracias, y especialmente a aquellas personas que formáis parte de la familia con vuestra suscripción, con vuestro mecenazgo, que hacen posible este programa. radiocable.com/mecenas. Nos escuchamos el lunes. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Que no es una forma de hablar, que se necesita vuestra ayuda para que este programa siga vivo.